Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradezco la presencia en el estudio de Daniel Iboscus. Creo que lo pronuncié bien. ¿No? Bien. El presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se llevará a cabo en marzo próximo. Y bueno, comenzamos a platicar. Él es consultor argentino con experiencia en campañas políticas en varios países. ¿Para qué sirve en este momento la comunicación política cuando pues hay toda esta diversidad de tener cercanía con pues el electorado, los ciudadanos o quien sea que sea el receptor de esta comunicación? Bueno, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, porque lo que hace la comunicación política es darle valor emocional a los liderazgos, que conecten políticos y ciudadanos en cuanto a agendas, en cuanto a compromisos. La comunicación política tiende puentes. Es que a veces grandes líderes con ideas, proyectos buenos para una ciudad, para un estado, para un país, si lo transmiten mal terminan fracasando. Nosotros decimos que tan importante como hacer es comunicar. Entonces, diría que es lo que acompaña a la gestión. Y en campañas electorales, por supuesto, la discusión de ideas, ¿no? Y cómo hacemos para discutir las ideas que yo creo que son más importantes, pero conectando con la sociedad. Uno a veces ve como que son políticos discutiendo entre políticos o hablando de los temas que le interesan a los políticos. Y esto muchas veces es más profundo. Claro. No sé si sucede en otros países, pero en México de pronto la comunicación política se ha vuelto un gran negocio, pero además que toca mucho aspectos triviales, que toca mucho la manera de mentirle al ciudadano sin que se dé cuenta. Y creo que se ha ido distorsionando lo que tendría que ser pues justamente un puente de comunicación de la realidad. Bueno, miren, la comunicación política y las campañas electorales, como todas las profesiones, tienen cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Pasa en la política, en el periodismo, en los empresarios. Lo que no se puede es generalizar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay dos cosas que hoy son centrales que cualquier líder político, cualquier gobierno que quiera tener visión de futuro en los tiempos que vivimos tiene que pensar cada vez que va a abrir la boca, que es reputación y confianza con la sociedad. Reputación y confianza. Uno tiene que ir construyendo eso a lo largo del tiempo para poder conectar con los ciudadanos. Porque si no es muy difícil que la sociedad le prenda atención a la política, a los políticos, los reflectores, porque muchas veces hemos visto, estamos por ejemplo en plena pandemia y vemos a veces discusiones sobre cargos políticos, lugares, los partidos, y los que empiezan a conectar son los que entienden que hay que hablarle al primer metro cuadrado de la sociedad, a lo que a vos te pasa todos los días. Gente que ha tenido un problema de inseguridad va a estar preocupada por determinados temas, el que tenga alguien enfermo por COVID de otros, el que haya perdido el empleo seguramente sea por otros. Hay una posibilidad de posicionamiento muy grande con los temas culturales. La cultura es lo que vemos que está rompiendo inclusive el tiempo de pandemia, es un efecto diferenciador, es un efecto de identidad, de futuro, de pertenencia. Entonces cada uno va construyendo cuáles son tus temas, en cuáles de esos temas vos lográs conectar con la sociedad y a partir de ahí construir esa trayectoria. Pero también estamos en tiempos de posverdad y en tiempos de posverdad lamentablemente no alcanza a contener la verdad. Y algo que decías muy claramente, las mentiras, lo que es instalar una campaña sobre determinadas personalidades públicas, marca las claras que cuando digo no alcanza la verdad, hay una batalla comunicacional por la percepción de la sociedad. Y si hay alguien que no está entrenado y preparado en términos comunicacionales, con una estrategia clara, simple y concreta, va a entrar ante un gran problema, porque tal vez la mentira termina siendo la verdad de la sociedad, porque es lo que percibe, es lo que cree y es lo que se consolida en un determinado momento. Hay me parece, un extremo de la comunicación política que estamos viviendo en México, que es el tema de los bots. Hay una prueba ya por investigadores del ITESO sobre estas granjas de bots que utiliza el gobierno federal para tratar de manipular la información. En Jalisco se hizo lo mismo, hay empresas contratadas que se llevan millones de pesos para, pues con estas granjas de bots, hacer llegar una percepción falsa de lo que sucede con el gobierno de Jalisco, del gobernador Enrique Alfaro. ¿Sirve de algo esto? Mira, primero
Esto es uno de los problemas que hay que combatir. En primer lugar, te diría que los bots es la impotencia de los políticos. Se sienten impotentes, la sociedad no los mira, quieren que hablen bien de ellos cuando no hacen las cosas bien y dicen, bueno, hay alguien, mentira, como si alguien vendría acá al programa de televisión encapuchado, ¿no? Sin que me vean y que diga cualquier cosa y nadie se haga responsable. Por eso nosotros desde la Cumbre Mundial de Comunicación Política, hace muchos años, venimos peleando muy fuerte por la regulación de las redes sociales. Todos dicen, no, ¿cómo regular? Los gobiernos, no se confundan. La regulación de las redes sociales no es al usuario, no es a la opinión, no es a la gente, sino es a la identidad, a los cientos de miles de perfiles falsos, que es una industria oculta, que usa muchos para que, como la gente no habla bien de mi gobierno, necesito que perfiles falsos hablen bien de mi gobierno. Y la regulación tiene que ser sobre las compañías, sobre las empresas, sobre Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ellos tienen que ser responsables, como son dueños de nuestras fotos, de nuestros datos, de todo lo que subimos, también deben ser responsables que mínimamente cumplan determinadas características para otorgar una cuenta. Esto va a terminar de manera rapidísima con muchísimas fake news, con campañas de difamación, con las campañas sucias, con flujos de dinero, quién sabe de dónde, para pagar miles y miles de millones de pesos, para tratar de tener gente que no es gente, sino que es de mentira, para que hable bien de nosotros. Y eso es un problema. ¿Y para qué sí tendría que servir la comunicación política? Bueno, la comunicación política es para transmitir ideas y proyectos en las variables de que le interesan a la sociedad, para la microsegmentación. Hace pocos días tuvimos la campaña de los Estados Unidos. Nada más que la última semana de la campaña tuvo 14.000 mensajes distintos de segmentación. Porque acá sí es importante. La gente le presta la atención a la política cuando le hablan a lo que le pasa a uno, a mi tema, a mi preocupación, a lo que a mí me está pasando todos los días. Y cuando logro conectar, la política empieza a ser mucho más relevante dentro de las casas, porque no hablamos de los temas que le interesan a los políticos, sino de lo que a vos te pasa todos los días. ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Cómo te hago más simple tu vida cotidiana? Recuerdo una investigación que hicimos cualitativa aquí en México, donde hablaba muy claramente el tema del trabajo y del empleo, ¿no? Y la preocupación de la gente. ¿Qué decían todos? Voy a darle más trabajo a los mexicanos, voy a ser el generador de empleo de los mexicanos. Pero en realidad la gente no quería más trabajo. No decía, yo trabajo 18 horas al día, no puedo trabajar más. Lo que yo quiero es mejor paga por mi trabajo, quiero mejores trabajos. Y la comunicación empieza a calibrar, empieza a entender, a definir determinadas ideas de políticas públicas, a interpretar a la sociedad de manera científica, profesional y académica, y que en definitiva nos dé herramientas de comunicación para la gestión política. Claro. Cuéntanos de la cumbre, ¿qué se abordará? Bueno, 9, 10 y 11 de marzo en Monterrey tendremos la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde más de 200 expertos, académicos, periodistas, políticos, consultores políticos, vendrán a contar historias, experiencias. Venimos de procesos electorales muy interesantes. ¿Qué está pasando con las elecciones en la pandemia? La primera elección presidencial, República Dominicana. Baja de participación, cae gobierno y oficialismo, la oposición se logra sobreponer ante tal vez una muy mala gestión inicial del tema de la pandemia, pero después fuimos a Bolivia, que antes de la pandemia habían sacado un gobierno, no lo habían reconocido, se fueron muy mal y 8 meses después vuelven los mismos que habían sacado con más del 50% de los votos. Y ni que hablar de Estados Unidos, que en pandemia tuvo récord de participación, tuvo al presidente más votado en la historia de los Estados Unidos, donde no convencía mucho tampoco en su comienzo, pero fue una elección de Trump versus Trump, o ganaba Trump o perdía Trump. Y esto empezamos a ver en los procesos electorales. México, en el 21 va a haber un proceso electoral grande, apasionante, y que seguramente las campañas, como la vida que nosotros tenemos todos los días, ha cambiado para siempre, y veremos campañas distintas el próximo junio del 21. Justo eso, será en el marco ya del proceso electoral en México, ¿se buscará tener alguna incidencia o por lo menos llevar algún mensaje a quienes se harán cargo de la comunicación en esa campaña, en este marco además de pandemia? Mira, esto es muy simple, a veces lo tratan de hacer difícil. La primera recomendación es que las campañas deben pensarse no en el candidato y en el partido, la política, sino en la gente. Segundo tema importante, que los liderazgos están superando a todos los partidos. Es mucho más importante quién conduce un proceso que los partidos. Después,
que ni las redes sociales hay que subestimarlas, ni que ahora en pandemia es la única herramienta de comunicación. La clave es la construcción de un sistema de comunicación que tenga, por supuesto, redes sociales, medios, hablemos de televisión, prensa, escrita, diarios, también tenga vía pública. La operación territorial va a seguir existiendo con cuidado. En Dominicana, en Bolivia y en los Estados Unidos la campaña se hizo igual, hubo eventos respetando la distancia, los cuidados, determinadas situaciones que me parece claro. Después, me parece que a nivel nacional va a ser un gran plebiscito, ¿no? Mientras muchos tratan de complejizar la situación, hoy México, al igual que países como Argentina, como Ecuador, y Bolivia, viven una radicalización de estar a favor o en contra. O estás a favor o estás en contra. Y esta radicalización de no permitir pensar que en el medio puede haber un montón de alternativas, empieza a la gente y la sociedad a perder la visión concreta de análisis, ¿no? De poder ver cómo evoluciona el proceso. Recuerdo hace pocos meses en Cancún, en un encuentro mundial, uno de los consultores puso un título a su conferencia, un consultor mexicano, muy claro, porque decía: luces y sombras de López Obrador, ni tan bueno como dicen los que lo aman, ni tan malo como dicen los que lo odian, pero pareciera que en el medio no hay nada. Claro. O hace todo bien o hace todo mal. Y la política tiene matices, pero creo que vamos hacia un escenario electoral de contraste, de diferenciación y de posturas extremas. Muchas gracias. Gracias por la visita. No, muchas gracias a vos. Gracias, Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos, tenemos más información.